Bienvenidos. Jueves en QAP. Ya otra vez, qué rápido que pasa la semana, ¿verdad? Pero finalmente estamos acá con un resumen completo de las informaciones del plano policial para compartir con ustedes, nuestros fieles seguidores apasionados por este ámbito. ¿Cómo estás, Raúl? ¿Qué tal, Judith? Saludos a todos los televidentes. Estamos aquí para informar acerca de todos los sucesos policiales. Está la doña incomodada por nuestros comentarios. Pero de igual manera, vamos a seguir haciendo. Nuestro trabajo es. Y sí, y no siempre lo vamos a agradar a todos. Claro. Eso luego, ¿verdad? Pero hay que seguir haciendo lo que corresponde y contando las cosas como son, ¿verdad? Porque Claro. tampoco podemos pintar algo que no es, ¿verdad? Eso es importante decirlo. Cuando se hacen bien las cosas, lo vamos a decir tal cual y hasta en las felicitaciones que correspondan, ¿verdad? No sé que, a no ser que no les importe mucho nuestras felicitaciones, pero digo nomás, ¿verdad? Y cuando se hacen mal las cosas hay que apuntar, ¿verdad? Porque es evidente. Y yo creo que en vez de estar... Agradecemos que nos miren, ¿verdad? Que Por vean. supuesto, eso es muy importante, ¿verdad? Pero sí, en vez de estar mirando, se debería de estar preocupando de lo que está pasando en la ciudad. también. Pero de Eso todos es mucho modos, más importante, la totalmente. seguridad. Y ni un poco nervioso. Ser eso. nervioso realmente. Y voy a... y- Derly acá preguntando qué es lo que pasó, Y ¿verdad? voy a ir específica, ahí ya tiene Derlis, justamente. ¿Te acuerdas? Contanos, ¿qué pasó? El último programa Sí, de ese que El se martes. vistió de militar. y que hicieron una seguidilla de atracos. Exactamente. Ujú, ¿qué pasó En ahí? la ciudad de Luque. Sí. Se les agarró. Te dije, oye, oye, pollita y hueco de madrugada. Volvieron a hacer, fíjate, estas personas que Esta es cometieron imagen referencial de, Sí. de los hechos que hicieron. del ¿verdad? caso. Sí. Ahí le mandamos nosotros a Derlis ya el último video, el último asalto que cometió este hombre. O sea que espera, después de estos hechos que nosotros mostramos que eran 5 por ahí, ¿verdad? 5. Volvieron a cometer otro hecho. Esa misma madrugada cometieron martes, miércoles Después de madrugada. QAP, esa noche ya hicieron. Sí. Ah, ¿Te acuerdas de Oya Potajá? Oya Pollita dice. Mira un poco. Y se fueron. No me haya que decir que está otra vez vestido de militar. Militar otra te vez. puedo creer. Sí. ¿En serio? Como militar, y esto fue lo que incautaron de su poder. Pero se les aprendió. Se le aprendió a uno. A uno. A uno. ¿A cuál de ellos? El del militar. 19 años. ¿Vos me estás jodiendo? Sí, 19 años tiene. Y vos sabés que estábamos en la precisa de que era de la Fuerza Aérea. Era Sí. punto para QAP, ¿verdad? Mira que no se veía tan bien cuando acercábamos porque pixelaba, ¿verdad? Pero tratando de analizar así su uniforme. ¿Y qué se pudo saber sobre el uniforme? ¿Es robado, Sí, Raúl? eso robado. Cuando estaba terminando QAP, sí que viste. Martes, puedo cuando creer. estábamos diciendo. Yo no te Ya puedo estaba creer asaltando. algo así. O sea que estamos hablando todavía del tema, llevamos cerrando el programa y él seguía asaltando. Sí. Él ni siquiera sabía que estaba saliendo en la tele. Primera plana, ¿eh? Estaba ya él delinquiendo nuevamente. Y la misma estación de servicio. Este escapó, el de la moto. Ah, ¿y dónde? Ese. O sea que tras este hecho nomás ya le agarran. Grupo Lince. Tras una persecución. Sí, tras una persecución, los agentes del Grupo Lince hicieron el trabajo en la jurisdicción de la comisaría 28. Moracue. Moracue. ¿Y por qué hacemos referencia? Porque el comisario Arnaldo Irala, y posible porque dijimos nosotros de que Luque es una zona liberada de hechos. ¿Dónde es el asalto? Según Dos el asaltos. comisario. Sí. Y nosotros explicamos bien. ¿Te reclamó, Pico? Claro, me reclamó, hablamos. ¿Qué? Me llamó primeramente, después escribió un mensaje, hubo rayé. Esa misma noche. pues, Esa misma noche. No, opa, en el cuape, ese era el mismo. Y después me vuelvo a encontrar de que no tenemos que juzgar el trabajo de ellos. No tenemos que juzgar. Sí. De que están trabajando y que están haciendo los... Ahora, yo no recuerdo más que Casos. hayamos... O sea, personalmente yo no recuerdo haber dicho que fue una zona liberada. No. Sinceramente. Lo que Tampoco. sí dijimos que nos parece insólito, y esto atendiendo justamente a la cronología en cómo se dieron los hechos, que en cuestión de horas, vestido de la misma manera, perpetraron una serie de atracos. O sea, que estamos hablando de cuestión de horas, porque eso mostrábamos. Claro. Empezaron desde la madrugada del sábado, domingo, a ver, lunes, martes, llegué, y hasta el martes. Y hasta el martes a la Sí. noche ya estaban robando nuevamente. Y martes después de QAP, otra vez, acá está. Este es el video en cuestión. Este es el video. Este es pero el ¿y la último. gasolinera otra vez? Sí. Porque la gasolinera es el palo En de ellos, Moracue, ¿verdad? sí. Bueno. Este es en Moracue. Ya en Moraña, imposible. Ah.
No, es su jurisdicción. O sea que estamos ahora nosotros prohibidos de hablar de la jurisdicción de la tercera vez. No, hay posibilidad, porque... Comisario Irala, Aninante, pues sí. Nuestro trabajo, ¿verdad? Mostrar lo que pasa en la zona. ¿Qué vamos a hacer? Siempre mostramos nosotros porque la gente se queja, ¿verdad? Y no, es lo que se queja, Raúl. Vamos a ver lo que se observa en las imágenes, como se dice. Las imágenes hablan por sí solas. Sí. Y de acuerdo al registro, ¿verdad? La fecha, la diferencia de tiempo entre un atraco y otro. ¿Qué pasó en ese intermedio? No, porque yo tengo entendido que cuando ocurre un hecho ya se le da aviso a la policía. A todos. Ok. Y ya quedan en alerta o ya se van a la zona. Sí. Imagínate que un poco después ya tienen alerta de que ocurrió un hecho similar en perjuicio de una gasolinera también, mismas características. Entonces, eso nomás es lo que estamos acá nosotros analizando. Esto es así nomás, lo Raúl. No es que nosotros vamos en contra de ellos. Mostramos lo que está pasando. No vas a tapar un asalto. Va a ocurrir en ninguna jurisdicción. No hay forma de evitar. Lo importante es trabajar. Claro. No, yo le entiendo al comisario Irala, ¿verdad? Y gracias porque nos ve, ¿verdad? Claro. Gracias, comisario Irala, la verdad que no se enoje, pero vamos a seguir nosotros mostrando. Y si hace bien su trabajo, mostramos también. ¿Cuántos operativos ya hicimos? Mostramos. Vayan a enojar, Raúl. No es posible. Es así nomás luego. No, estamos en la Semana del Periodista. Es importante también acompañar los trabajos. Fuimos a una charla en ICEPOL. Nos dieron cómo trabajar con los periodistas. Sí. Que deben de tener el tacto también para poder... Claro, porque estuvo direccionado para periodistas del área, que cubren justamente los temas policiales. Y también para los policías. Cómo deben manejarse con la prensa. Exactamente. Importante. ¿Sabes por qué yo vengo de esa manera y digo esto, ¿verdad? No, hablamos ahí un poco, pero él estaba en su tesitura y yo en la mía. Mira, que te puede decir, porque me mandaste al frente, te puede decir, ¿verdad? No íbamos a buscar ese mensaje. A veces ya llegué a ver en persona. Bueno, yo personalmente digo, hay policías, principalmente del área de investigación y también de comisarías con quienes trabajamos muy bien. ¿En qué sentido, verdad? Todo es conversable. Cuando hay, por ejemplo, una investigación delicada, pero te comparte la info y te dice, esto preferimos nosotros no compartir todavía por una cuestión, porque esto. Entonces, uno, por supuesto, uno quiere resultado. No es tanto la primicia o la noticia, no vamos a tirar algo que pueda entorpecer la investigación. Totalmente. Y con algunos se trabaja muy bien y con otros es muy difícil, pero eso forma parte de cualquier entorno laboral, ¿verdad? Y más todavía en el ámbito policial, donde se lidian con estos casos delicados. Entonces, todo bien. Con el comisario Irala, por supuesto, cuando tenga algún procedimiento, estamos nosotros pendientes para poder también informar el resultado de ese procedimiento. A Pepe Mave, anda y pues sí. Personalmente, yo la verdad no me molesto, entiendo su reacción, es normal, ¿verdad? Es su jurisdicción, se va a sentir seguramente luego tocado, pero es nuestro trabajo también mostrar lo que está ocurriendo y no podemos hacer nada si es que estamos hablando de 5 hechos que se dieron en una misma noche, madrugada, prácticamente con diferencia de horas, nada. Y no es porque no es tu jurisdicción. Hay que trabajar de manera conjunta. No. Hoy 10 comisarías Luque dice. Sí. Pero de igual manera hay que hacer el trabajo conjunto. Bueno, y hablemos del resultado. La gente de Moracue, Luque, hizo este trabajo. Lince, pero de Moracue. Que trabajan en jurisdicción de Moracue. Bueno, exactamente. ¿Qué es lo que se encontró? El revólver que utilizan estos delincuentes, la motocicleta que vimos. ¿Esta no es la que se le robó al muchacho? Sí. Entonces se llevaron, Raúl. No, esta es otra moto robada. Sí, otra moto robada. Si vemos ese video, igualita, tipo trail rojo. No, pero esa motocicleta se dejó. Según lo que nos dijeron ahí. Fuimos nosotros al surtidor y hablamos con los encargados que estaban ese día. Y dejaron otra vez la motocicleta. O sea, que tienen entonces una preferencia hacia el tipo de motocicleta. Sí. Porque igualito que esa moto que trataron de llevarse en ese primer atraco, ¿verdad? Exactamente. Bueno, 19 años. Entonces estamos hablando de un adolescente infractor. ¿Ya tenía antecedentes, Raúl? Tiene varios antecedentes, esta persona. 19 años. Por los mismos hechos. Por los mismos hechos. Fíjate el revólver calibre 22. Decíamos entre 22 y 38. Sí, y no tenía ahí la campera militar para ahí, para mostrar. A ver. Entre las evidencias. Espera que... Porque eso lo conecta directamente a todos los hechos, porque finalmente se vistió de la misma manera para todos los atracos. Ni siquiera tuvo el tupé de cambiarse, ¿verdad? ¿No tenés foto? Sí, le voy a mandar ahí a Derly, para poder mostrar un poco, hacer la comparación, ¿verdad? Importante, porque finalmente, al momento del juicio, todos esos detalles se van a analizar para poder determinar las responsabilidades.
No, si no yo puedo decir, no, yo no soy ese, ¿verdad? No. Está en el grupo Cuape. Un video de circuito cerrado no me puede complicar, ¿verdad? Entonces hay que reunir la mayor cantidad posible de elementos para sostener. La motocicleta, bueno, esta no se veía tanto en los otros atracos, se parece a la del joven cliente de uno de los surtidores, pero finalmente dicen que no se llevó esa moto. Es similar a esta, mira. Sí, se parece. Igual, ¿verdad? Pero fíjate que la parte de atrás es roja. La colita acá. Sí, y esta es negra. Sí. Bueno, ahí está. Para la aclaración. Porque esta moto, esa que usaron, no era tipo trailer, ¿verdad? Esa es. ¿Sí? Te hablando de Paidia. Porque el otro escapó, güey. La que utilizaron en la mayoría de los atracos que informamos el martes pasado era negro. Sí. ¿Y este es? Pea cañila conductor. Claro, pero lo que voy es que no es el mismo. No es. ¿Y cómo es eso? No entiendo. ¿Qué pasó? Dos motos mejor, sí. Dos motos último. Mira un poco. Y por eso le agarraron a él. Y posiblemente estas robaron por el camino. Claro. Si es que ellos hacen eso. Ahí se ven. Robaron esta moto. Es una moto robada. A la pucha. Sí. ¿Y qué foto le enviaste a Erlis? Yo quiero ver también. Acá. Ahí está lo que estaba pidiendo. Qué grandes son. ¿Qué dice? Fuerza Aérea. Y acá está. Este es lo que quiero ver de cerca. ¿Qué es lo que es eso? Y ese es un avión. Un avión que corresponde. Que dice que es de la Fuerza Aérea. Mira que difícil fue ver así. Sí. Encima que yandas esa pona misma, ¿verdad? Es más complicado, te da. Jala y jinje. Oh. Pea pellizco, ñembo, ahorita más ñañora. Y este es el buzo que se ponía también. Buzo negro. A veces se ponía ese. ¿En qué momento? Fíjate, pero en la mayoría de los atracos tenía el chaleco para ahí. Sí, pero arriba también tenía un buzo. Claro, así. O sea, acá ocurre lo que siempre venimos informando sobre el modus operandi de estos tipos de delincuentes callejeros. Siempre llevan mudas. Sí. Justamente para cuando perpetran un hecho y escapar, se cambian y así burlan a la policía. Porque lo primero que se dicta vía radio policial son las características de los asaltantes. Entonces, para confundir, se cambian rápidamente. Y esto se encontró en su poder. Este es su documento. ¿O son documentos robados? Ahí tenemos su fotografía. Vamos a mostrar. Esa era. Alexis Manuel Pérez. No veo bien. Morínigo. ¿Y el otro? Alexis Mendoza. Pero parecen dos personas distintas, ¿verdad? Sí. A ver. Acá está el susodicho. Él se llama Modesto. Modesto. Amarilla Guarín, 19 años. Cuenta con orden de captura también por hurto agravado. ¿De qué año? Año... No aparece su año, pero sí orden de captura, Oreco. Mira un poco, che. Y se lo veía tan adulto, parece, cuando cometía los atracos. Sí. Pero mira ahora que está detenido en Vicimbaitesa, ¿verdad? Un adolescente, 19 años, que posiblemente ya se metió en el mundo de la delincuencia siendo todavía niño. Y acá dice, se encontraron también 2 billeteras con cédula de identidad víctimas. Víctimas, pues sí, porque no coincido con el nombre de esta. 2 víctimas ya tenemos ahí. Y 2 cédulas verdes. Sí. ¿Dónde está? Y las 2 billeteras, y abajo, los celulares también. Sí. Mira un poco, che. Y 34.000 guaraníes. Cuando me llaman de playero, mía cédula, madre, porque en su mayoría los playeros lo que le atacaban y llevaban su billetera y la recaudación. Era todo. Y algunos que otros sencillos. Y revólver. Pero, ¿te acordás que también utilizaba como una pistola plateada? Sí, también tenía. Podría ser lo que se veía en los videos. Podría ser que se haya llevado el otro. Sí, y de ese no se sabe todavía nada. Todavía no se sabe nada. O sea, seguro que ya se tiene la información de quién es. Sí. Porque a partir de la captura de este va a ser... Y este seguro ya dijo todo. Sí, tiene opción. El señor Modesto. ¿Y estaba cargado? ¿Cuánto tenía de bala? 2, 4, 5. En su alveolo. Tamborcito llegó a ver. Sí, señor. Bueno, ahí está. El resultado, entonces, da gusto informar procedimientos exitosos, ¿verdad? Exactamente. Y así nosotros mostramos hechos de asaltos y también el resultado. El resultado. Acá en Cuapé, al menos, así lo vamos a hacer siempre que corresponda. Y acá tenemos, ¿verdad? Y hoy también le vamos a dar seguimiento. Porque ¿se acuerdan que en el programa pasado vino Katia? La hermana Katia, ¿verdad? Joana Brites, ahí está, me confundo con los nombres. Y ella nos hablaba acerca de las dudas que tenían sobre el cambio de la carátula referente al caso de su hermana, de feminicidio. Bueno, hoy vamos a tratar de hacer un contacto, ya se comprometió con la producción previamente la fiscal Laura Romero, que es de la causa de feminicidio, para que nos explique qué pasó ahí. ¿Qué pasó? ¿Si se confundieron? ¿O qué fue lo que pasó? Sí, y por otra parte, este tema
de verdad me parece muy importante abordar lo que está ocurriendo en Coronel Oviedo. Tenemos los apoyos referentes de Erlis. Este tema de los asaltantes violadores. Gravísimo. Hace mucho que no escuchábamos este tipo de hechos. En Pirapuera, ¿te acuerdas que hizo la gente de antisecuestros un operativo donde desbarataron a esa gavilla que, por cierto, en un formato de asalto tipo comando ingresaban a las casas? En familia. Pero ese era mucho más temerario. ¿Por qué? Porque ahí, ante la mirada hasta de los padres de familia, abusaban de sus hijas y de sus esposas. Sí. En este caso hablamos de una dupla que estudian previamente a sus víctimas, actúan con premeditación para poder ingresar en horas de la noche madrugada en la casa principalmente de quienes, jóvenes que viven solas, alquilan departamentos o casas, estudiantes, universitarias, así como también mujeres que en cierto horario se quedan solas porque sus parejas salen a trabajar. O sea que esos datos ellos manejan todo previamente para poder después concretar el golpe, que consiste en robo agravado. Ellos ingresan en las viviendas de sus víctimas para robar, pero también de paso abusan sexualmente de ellas, y es por eso que eligen a sus víctimas. Y hablamos de una dupla, porque en principio hoy en los informativos se estaba hablando de un violador serial, pero en realidad son dos que ingresan a las viviendas y hacen de la suya. Hasta el momento se manejan como 8 casos, si bien formalmente ante el Ministerio Público son 2 registrados. Esta es la zona de influencia, Raúl, en Coronel Oviedo. Mira que estamos hablando de barrios muy cercanos uno a los otros. Las Mercedes, Potrerito, Moreira, San Isidro, Costa Alegre, Capitán Roa. Y entre las víctimas justamente están estas que ya mencionaba. Incluso entre las víctimas hay una mujer que en estado de puerperio, ella acabó de tener su bebé, 10 meses por ahí tenía la criatura, y fue la víctima. Qué terrible. Y el marido de esta mujer, tenemos entendido que es un policía que presta servicios acá, entonces él tiene que viajar y ella se queda sola en esos días que él tiene turno. Y abusaron de ella sexualmente de paso, ¿verdad? Estamos en contacto vía Zoom o telefónico, perdón, telefónico, con el comisario Javier Flores, encargado de la investigación referente a estos casos, para hablar un poquito con él sobre esto. ¿Cómo le va, comisario? Buenas noches. Buenas noches, Judith, en tu persona, tus compañeros en estudio y también para tu teleaudiencia. Bueno, comisario, no nos deja de impactar esta noticia que proviene allí de tu departamento referente a estos asaltantes violadores. No te digo que me digas si es que ya tiene información y compartir conmigo, pero por lo menos ya se tienen pistas sobre quiénes podrían ser estos criminales. Sí, es así. En el primer caso que se ha suscitado en el mes de febrero teníamos muy pocos datos. En consecuencia mismo al lugar en donde se registró este hecho. Nuevamente en este mes de abril se realiza otro auto con características bastante similares a este primero. En este sí ya está bastante avanzadas las investigaciones. Tengo varios equipos de trabajo que están accediendo a las informaciones técnicas las cuales están siendo procesadas, y todo bajo dirección del Ministerio Público. Creemos nosotros que vamos a tener algún resultado en los próximos días. O sea que ya se manejan posibles identidades, comisario. Justamente son analizadas estas imágenes, Judith. Sí. Es un caso bastante complicado y delicado también por el caso mismo. Por el contexto. Muchas veces nosotros no podemos socializar las informaciones que estamos teniendo, pero como te digo, tengo varios equipos de trabajo, inclusive de otros departamentos de la Policía Nacional, que están apoyando a los expertos de tratar de identificar a esta persona y ponerlo a disposición de la justicia. Ahora, es importante, comisario, mencionar que son 2 en realidad. Sí, en los últimos 3 meses son 2 los casos, pero hay casos anteriores del año pasado que se han suscitado. En aquellos casos hay personas privadas de su libertad que están en espera de fecha para juicio oral, y hay otras que han recuperado nuevamente su libertad, pero están bajo medidas alternativas a la prisión. Con esto yo no te digo que podrían tratarse de los mismos, pero también nosotros no descartamos en consecuencia a las manifestaciones de las víctimas y también al análisis que estamos realizando de estas extracciones técnicas. Ahora, comisario, con respecto al modo de operar de estas personas, hacen simular robo, perpetran, pero el fin es el acto sexual, violar a sus víctimas. Son robos menores lo que realizan. Nosotros presumimos que estas personas tienen lastimosamente esa intención y esa tendencia, porque son robos bastante menores lo que proceden a despojar a sus víctimas, y tienen ciertas similitudes en las características en la cual utilizan para realizar este hecho. Incluso se preparan bastante bien, comisario, porque he visto detalladamente
acerca de cómo ingresaban, según el informe, ¿verdad? Encapuchados, tapabocas, hasta guantes. Justamente a eso es lo que me refiero, que tienen esos cuidados y creemos nosotros que ya tienen esa intención, por eso es que están tomando todas estas precauciones para tratar de evitar el ser identificados. 2 denuncias formales hasta ahora, pero no se descarta que existan más. Por supuesto, me imagino que instan a quienes fueron víctimas que se acerquen o se animen a realizar su denuncia, comisario. Lo ideal sería que se animen a realizar la denuncia pertinente. Hasta el momento tenemos 2 denuncias formales que en estos últimos 3 meses se han realizado. Es un hecho bastante deslenable. Es muy difícil, imagino, pasar por esta situación, pero lo que nosotros necesitamos es de esa denuncia para poder tener conocimiento mismo del alto y realizar los procedimientos pertinentes para este tipo de hechos. Y se ve también, comisario, que actúan con mucho sigilo porque tienen incluso, veo, linternas, guantes, van encapuchados, como para no dejar rastros de lo que están haciendo. Sobre eso precisamente, comisario, disculpame que te interrumpa antes que respondas. Estas imágenes del circuito cerrado, ¿corresponderían al hecho en sí o a las personas que perpetraron estos casos o son referenciales? Hay algunas imágenes que se han socializado en las redes sociales. Si bien las redes sociales son una fuente abierta de información, nosotros analizamos algunas, descartamos algunas que se han socializado y tenemos otras imágenes en referencia a las manifestaciones de las víctimas que sí ya hacen parte de la investigación. Ah, bueno, eso es importante entonces porque justamente existía esa posibilidad de que estas imágenes en realidad son referenciales para describir nada más cómo operaban, pero es bastante similar, ¿verdad? Sí. De esta forma ellos se vestían, se preparaban e ingresaban a las casas que normalmente era en horario de la noche madrugada, comisario, ¿verdad? Sí, en horario de la madrugada, como te digo, ellos se tomaron la precaución de cubrir sus rostros, sus manos, y nosotros no descartamos la posibilidad de que anteriormente ya estuvieran estudiando o observando a sus eventuales víctimas. Bueno, comisario, estamos muy expectantes al resultado de este trabajo investigativo y esperemos que puedan dar con estos 2 criminales que tienen que responder por estos hechos deleznables realmente, porque si bien uno habla de detención, ya una condena, el trauma que va a arrastrar la víctima de por vida. Ahora no se recupera. Es difícil realmente, un trabajo psicológico que tienen que seguir un tratamiento muy específico. Comisario, por último, sin mencionar, mencionabas que ya tienen identificadas estas personas. ¿Se tratarían de personas con problemas judiciales, antecedentes? Bueno, identificadas nosotros no tenemos todavía estas personas. Tenemos las manifestaciones de las víctimas, los análisis técnicos. Nosotros tenemos presunciones de quiénes podrían tratarse. Ahora, presentarlos a estas personas dentro de la investigación es lo que estamos abocados. Creemos que son personas con antecedentes y penosamente tener que decir que se han registrado estos 2 hechos que se han denunciado. Tenemos como referencia los suscitados el año pasado, al cual tenemos personas que están privadas de su libertad y, como te digo, hay otras que han sido beneficiadas con otras salidas procesales, pero que nosotros no descartamos que pudieran tener algún tipo de participación. Perfecto, comisario Javier Flores, muchísimas gracias por tu tiempo y estamos expectantes al resultado de este trabajo. Por favor, cuando gusten y tengan la certeza de que vamos a poner el mejor de las intenciones para quitar de la sociedad de bien a estos criminales. Que así sea, ahí están. Gracias, esta es la mayor preocupación de la gente de Coronel Oviedo. Incluso fue tema de debate hoy en la Cámara Baja. El diputado por Caguazú, Antonio Busarqui, estuvo en su alocución mencionando esto. También una reunión en la Junta Municipal para aunar esfuerzos y de alguna manera brindarle el respaldo a la policía, al Ministerio Público, para llegar hasta estos criminales, porque hay víctimas que no se animan a denunciar y se entiende por el contexto delicado. Es muy difícil denunciar un abuso. Y el mejor amigo de estos abusadores es el silencio. Es el silencio, exactamente. Así que esperemos que en breve también nosotros acá en Coapé estemos informando la detención de estos criminales cobardes que actúan de esta manera. Breve pausa y ya volvemos con más acá en Coapé. Ya volvemos. Invitamos a mujeres. Bueno, en este segundo tramo de Coapé, Raúl, vamos a hablar acerca del
la rivalidad existente entre las facciones criminales, principalmente adentro de la cárcel. En un momento dado, cuando ocurrió el operativo general, tío, el ministro de Justicia dijo, opa, Clan Rotela, PCC, no hay más. Cuando se le trasladó a Armando. Sí, ya terminó, no hay más rivalidad en la cárcel acá, todo tranquilo. Bueno. Y después cuando se le Bueno, pero yo creo que los antecedentes nos remontan a varios años atrás. Sí. Porque ya desde el 2019 empezábamos a ver estos enfrentamientos y sus resultados. Porque lo más fuerte que se dio fue en el año 2019, en junio. Recuerdo que fue a esa cobertura en el departamento de San Pedro. Decapitados incluso. Y allí ya se hablaba de la rivalidad entre PCC y Clan Rotela, cuya rivalidad nace justamente dentro de las cárceles, pero se extiende fuera de ella también. Empezó en Tacumbú, después se fueron sus tentáculos Emboscada, Cerezo, Ciudad del Este, Pedro Juan, San Pedro. Exactamente, y eso acarrea muertes, tanto dentro de la cárcel como afuera, muertes por encargo, los famosos hechos sicariatos, en fin, que vemos en los barrios vulnerables, Bañados. ¿Cuántos guardias cárceles? La semana pasada estaba informando de un hecho similar ahí en el Bañado, ¿verdad? Exactamente. Bueno, y todo eso es lo que propicia y lo que genera justamente esta rivalidad, el mundo del tráfico de drogas. Y si hablamos del Clan Rotela, se habla de un microtráfico que ha tomado importante terreno. Sí. ¿Y por qué esa rivalidad? Porque PCC quiere ingresar también en ese mundo. Del microtráfico. Del microtráfico. Ellos están queriendo también ingresar en ese mercado. Ellos son más conocidos por gran escala. Sí, y a grandes rasgos nomás quiero mencionar algunos de los casos, para no decir o solamente basarnos en lo que pasó días atrás, ¿verdad? Sino que empezamos diciendo lo de junio del 2019 en San Pedro, los decapitados, en fin, las imágenes referenciales. Después, 4 de noviembre del 2019, ya se registró en Tacumbú los incidentes también referente a esta rivalidad, donde fue asesinado un joven de 27 años en la penitenciaría. ¿Qué es lo que se dice sobre eso? Fue atacado por 2 reclusos que fingieron estar enfermos e ingresaron al sitio donde descansaba Jiménez, ¿verdad? Después, un motín en Tacumbú, 16 de febrero del 2021, en la cárcel más grande del país, dejó 7 muertos, 3 de ellos también por decapitación. Esa cobertura también recuerdo que hice yo. Sí, fue a mediar ahí la entonces ministra de Justicia, Cecilia Pérez. Cecilia Pérez, exactamente. Embarazada y todo, ingresó en la cárcel para hablar con los nunca antes visto, ¿verdad? Porque después ninguna autoridad se animó a ir al penal cuando se les convocaba. Además, ella entró. No se fue con su equipo, ¿verdad? Y todo más, pero igual significa un riesgo en medio a una situación tan caldeada como la que se registró, ¿verdad? Y lo último, este enfrentamiento en el que se escucharon disparos en la cárcel de Pedro Juan Caballero. Allí sí, ya desde un principio se habló acerca de un enfrentamiento entre integrantes del Clan Rotela y PCC, un derramamiento de sangre impresionante, videos que salían de adentro de la cárcel, grabados por los propios reclusos, que evidentemente están en libre comunicación ahí adentro, ¿verdad? Libre comunicación y con armas. Exactamente, y nos hicieron llegar precisamente porque los disparos se registraron por parte de los reclusos que estaban armados. Sí, incluso un video había donde estaban solicitando más balas. Más balas. Y otro que se despedía de su mamá, ¿verdad? Mostrando un cuchillo. Bueno, lo tenemos hoy aquí al señor Jorge Rolón Luna. Él es analista en seguridad porque queremos charlar un poco con él desde su perspectiva acerca de estos acontecimientos que se están registrando en las cárceles. Bienvenido, don Jorge. Muy buenas noches, un gusto compartir con ustedes el espacio. Bueno, gracias por tu tiempo y charlar un poco desde tu perspectiva, tu conocimiento sobre lo que está pasando actualmente en las cárceles. Bueno, para analizar este tema creo que es importante una perspectiva histórica, ¿no? No se puede entender el presente sin mirar hacia atrás y ver lo que ha venido ocurriendo en las últimas décadas y tal vez con mayor fuerza en los últimos tiempos. Pero creo que hay que tener en cuenta 2 aspectos aquí. La historia del sistema penitenciario y la realidad y la historia de esa realidad criminal específicamente del mundo vinculado al tráfico de drogas en Paraguay. Nosotros en 1970 teníamos aproximadamente 1.500 personas presas y eso daba en aquel tiempo una ratio que utilizaba habitualmente para comprender los niveles de violencia de una sociedad, que es el de ver cuántas personas presas por 100.000 habitantes tiene un país determinado. Y Paraguay tenía aproximadamente 59, 60. 30 años después, en el año 2000, se había duplicado la cantidad de presos.
pero la ratio permanecía similar. Incluso durante ese periodo hubo momentos, comienzos de los 80, en los que inclusive bajó y llegamos a tener 44, 45 personas presas por 100.000 habitantes. Y lo que ocurre a partir del año 2000 es realmente impresionante en términos de esa realidad. Del 2000 en adelante hasta más o menos el 2017, y podemos pensar en el 2023 también, pero en el 2017 ya se había quintuplicado el número total de presos en Paraguay. Y la ratio nos decía que teníamos aproximadamente 195 personas presas por 100.000 habitantes. Se había triplicado esa medida, digamos, que es un parámetro interesante para comprender lo que ocurre ahí. Hoy tenemos aproximadamente, a fines del 2023 teníamos aproximadamente 290 personas presas por 100.000 habitantes. Y teníamos aproximadamente 18.000 personas dentro del sistema. Eso ya nos da una pauta de lo que sucedió ahí, porque acá es importante tomar en cuenta la capacidad del Estado para administrar un crecimiento en los últimos tiempos desmesurado de su población penitenciaria. Y por otro lado, hacer un poco de historia con relación al tema del narcotráfico en Paraguay. El narcotráfico en Paraguay era una actividad que despertaba, digamos, poco ruido, que era casi invisible por mucho tiempo, existía, era muy, muy activa, digamos. Paraguay se empieza a consolidar a partir de algunos sitúan antes, pero empezamos a ser serios en el negocio de la marihuana a partir de los años 70. Ya empezó antes, empieza eso con jefes partidarios, el clan Morel, por ejemplo, Pedro Juan Caballero, miembros de seccional, políticos, candidatos a intendentes, concejales, que se involucran en el negocio. Pero un negocio en donde los liderazgos y las cabezas de estos negocios eran pocas y tenían un relacionamiento directo, jerárquico, con el poder político. Eso va creciendo y paulatinamente en Paraguay se empieza a traficar cocaína. Si bien no somos productores, se empieza a traficar cocaína y eso genera el interés de organizaciones criminales brasileñas que aparecen en Paraguay más o menos hacia fines de los años 90. Con la avenida de Fernandinho Beira Mar. Sí. Eso es lo que yo llamo un game changer. Era rival directo de Morel. No. Fernandinho. No y sí. Al comienzo fueron socios. Sí. Luego eso se rompe y aparentemente el responsable del asesinato de 3 miembros de este clan fue Fernandinho Beira Mar. Entonces decía yo que esto es un game changer en el sentido de que cambia el juego. Por varias razones. Uno, por los montos de dinero que se manejan. La marihuana no genera la cantidad de dinero que genera la cocaína y además con la cocaína uno se asocia a colombianos, a peruanos, a bolivianos, porque la coca viene de la zona andina, empieza a ser mayor la cantidad de dinero que se maneja y también aparecen estas organizaciones criminales brasileñas. Por otro lado, también se da el hecho de que cae la dictadura y el poder como que se difumina, ¿sí? Ahí el poder ya no está concentrado en una persona, sino que se concentra en diversas instancias. Se descentraliza, por sí, y hay también un proceso, espero no estar complejizando esto, pero creo que es importante comprender, sí. Hay un proceso también de autogobierno y de gerenciamiento de un poder propio de la policía, que muchas veces ya no depende de intermediaciones políticas. O sea, se negocia con la policía ya directamente. Entonces, todo esto desemboca en la situación actual. Yo particularmente vengo estudiando el tema del sicariato hace varios años, he estado escribiendo y publicando también al respecto, y estoy trabajando en una investigación que la voy a publicar seguramente en algún momento muy pronto. Y hay una vinculación también creo yo, entre el tráfico de cocaína, no únicamente el de cocaína, pero reitero, es el que cambia el juego, sí. Porque también explotan los niveles de violencia, especialmente en lo que hace a los asesinatos. Sí. Todo esto sí. Tiene como uno de sus reflejos
la cárcel. Eso justamente ahí lo que te iba a detener, porque entender un poco este fenómeno del por qué hay delincuentes que ingresan por hechos de hurtos, hasta bagatelario se quiere decir, pero permanecen presos y de repente ya salen o son considerados en un momento dado como integrantes o adeptos de tal facción. ¿Qué es lo que está ocurriendo en las cárceles? ¿Se les recluta, corre plata? Ese es un proceso natural. También vengo estudiando ese tema hace un buen tiempo y ahí uno tiene que tomar el dato del crecimiento penitenciario, ¿sí? El crecimiento penitenciario genera más gente que circula por el sistema. Sí. Algo que se sabe muy poco. Yo matizaría lo que usted ha dicho en el sentido de no es que permanecen, salen, entran y salen todo el tiempo. Por ejemplo, en el año 2015, recuerdo este dato, pero puede aplicarse a cualquier año, entraron 6.000 personas al sistema, pero salieron 5.000. Esa diferencia es el aumento, ¿sí? Si entran 6.000 y salen 5.000, el sistema suma 1.000 más. Pero esas 5.000 personas a las que generalmente los fiscales y jueces envían por cuestiones que no ameritarían cárcel, ¿sí? Sin condena. Bueno, ahí entra otro asunto que tiene que ver con que Paraguay está en el top 5 y ha hecho podio varias veces entre los países en el mundo, no en la América Latina nomás, de mayor cantidad de presos sin condena. Entonces, todo eso es el caldo de cultivo. Entonces, toda esta gente que entró pero después sale, ¿qué opciones laborales tiene? ¿Quién contrataría a un jardinero que estuvo en la cárcel? Esa gente no tiene más remedio que dedicarse a actividades delictivas. Ese es un aspecto de la cuestión. El otro, el que usted señaló muy bien. Adentro, y eso la criminología ya lo tiene estudiado desde el siglo XIX, se da el contagio criminal. Las grandes bandas de criminales se forman en la cárcel. Entonces tenemos que estar muy atentos con celebrar el encarcelamiento de personas, que es lo que ha ocurrido en estas 2.5 décadas, digamos. Si conviene o no enviar a la cárcel a una persona. Según los datos y según el resultado que hemos tenido con esta política de encarcelamiento masivo, lo dicen los números, de 3.200 que teníamos en el 2000, hoy tenemos 18.000 presos. Si consideramos el número de presos por 100.000 habitantes, teníamos 60, hoy teníamos 290. O sea, ahí no hay discusión posible. Esos datos son irrefutables. ¿Qué ha pasado? Hemos encarcelado de una manera entusiasta y muchas veces de manera injustificada. Recordemos, y aquí entra la cuestión legislativa también, durante la década del 2000, 2010 en adelante mejor, se modifica el Código Procesal Penal, específicamente el artículo 245, estableciéndose que en casos de crímenes, delitos con penas pasibles de penas mayores a 5 años, los jueces estaban prácticamente obligados a dictar prisión preventiva. Eso produce... Ahí es el podríamos decir, la primera causa de esto. Otra vez también la manera en que los políticos, cuando se enfrentan a un problema de seguridad, lo primero que dicen, vamos a aumentar las penas o vamos a penalizar este tipo de conducta. Doy 2 ejemplos muy recientes. Hace un par de días, un directivo de ANDE, creo, o no recuerdo de dónde, alto funcionario, dijo, vamos a convertir en crímenes el robo de energía para criptominería. Sí. Otro ejemplo reciente es el de hacer que los delitos bagatelarios, a partir ya de 1 millón de guaraníes, 1.200.000 guaraníes, sean perseguibles de oficio por la Fiscalía, cuando que hasta cierto monto mayor a ese se podían buscar salidas alternativas. Claro. Entonces, ¿qué hacen nuestros políticos cuando tenemos problemas de seguridad y la gente reclama? Dice, cuando queman las papas. Cuando queman las papas, dice, bueno, vamos a agarrar el Código Penal y vamos a aumentar. La gente respira tranquila, pero lo que no sabe la gente es que este encarcelamiento masivo que se dio, frenesí de encarcelamiento que tuvimos en Paraguay que es a partir del año 2000 también, entonces. Es contraproducente. Es contraproducente porque yo haría una simple pregunta. ¿Estamos de acuerdo en que en Paraguay se encarceló más que nunca en los últimos 25, 30 años? Sí. La respuesta, según los datos, es sí. ¿Mejoró la seguridad en Paraguay? No. ¿Empeoró? Definitivamente. Entonces, no es la solución. Si alguien roba un pedazo de carne en un comercio, no voy a dar el nombre para no hacer publicidad, y los fiscales piden prisión preventiva, ni siquiera estamos hablando de que se los condena y como condena se dice, bueno, que vaya presos 2 años para que aprenda. No, prisión
preventiva, delito bagatelario, delito producto del hambre. ¿Y qué? Prisión preventiva. Ahí el sistema de justicia tiene mucha responsabilidad, porque la prisión preventiva tiene que dictarse. Si se demuestra la posibilidad de obstrucción de la investigación, no sé qué una persona sin poder, desvalida, sin ningún tipo de posibilidad de influir en la investigación, puede obstruirla. Y segundo, la posibilidad de fuga. ¿Quién se va a fugar y vivir en la clandestinidad por una expectativa de pena ridícula? No existe eso. Entonces, hay una serie de responsabilidades. Y lo que está pasando, lo que pasó hoy, y ustedes recordaron recién muy bien otro ejemplo, es consecuencia de eso. Y sobre el operativo Joapu, creo que era su nombre, donde expulsaron a estos brasileños que son integrantes directos de estas facciones. Supuestamente cabeza. Sí, supuestamente cabeza. ¿Crees que es parte de la solución? A mí me parece más positivo, mucho más conducente a algún fin de seguridad, expulsar a criminales que son requeridos por su país. Eso me parece inobjetable. Ahora, cuando se plantean victorias definitivas, se le está mintiendo a la población. Claro, yo te digo para paliar justamente lo que está pasando en las cárceles. No, yo en realidad tenía en mente, pero no lo dije a lo que ustedes estaban diciendo antes, el operativo Venerable. Sí. Claro, ahí hubo un triunfalismo celebrado también por la gente en el sentido mano dura, entramos a la cárcel, le sacamos a Rotella. Pero el problema no es Armando Rotella. El problema ni siquiera es el PCC, porque si no el PCC va a ser el Comando Vermelho. Porque el problema es un modelo de abordaje de la problemática de las drogas basado en esta guerra contra las drogas que lleva más de 50 años. Podemos ir antes si consideramos el prohibicionismo que ya viene de antes de los 70 y ha sido un fracaso absoluto en ningún país del mundo. O sea, no es Paraguay nomás, en un país... pensemos en Países Bajos, que tienen gravísimos problemas de violencia hoy día. Un país adelantado, rico, con una policía profesional, que tiene todos los medios tecnológicos y financieros y humanos para enfrentar ese tipo de delitos y está haciendo agua. ¿Y dónde estamos fallando? Estados Unidos no impide que la droga siga entrando a su país, con todos los medios que tiene. Para puntualizar, si vamos a poner un motivo, ¿dónde se está fallando entonces? Bueno, el problema es que la gente no quiere escuchar esto. La gente quiere escuchar que alguien le diga, no, esto vamos a solucionar aumentando las penas, o encarcelando más gente, o construyendo nuevas cárceles. Ahí no está la solución. Nuestro país, al igual que el resto de los países de América Latina, tiene graves problemas de violencia. América Latina es la región más violenta del mundo. Entonces nosotros tenemos que contextualizar eso para tener alguna idea de por dónde ir. Yo creo que hay que empezar a pensar en políticas vinculadas, por ejemplo, al tema del tráfico de drogas, diferentes a las que se vinieron aplicando últimamente. Ha fracasado la guerra contra las drogas. Dos, tenemos graves problemas sociales. La pobreza no es la causa del delito, pero la pobreza suma. Si sumamos a eso desigualdad, si sumamos a eso... problemas de empleo formal. Paraguay tiene un altísimo índice de informalidad. Entonces, el que trabaja en el mundo informal no tiene acceso a servicios de salud, de educación, no tiene seguridad laboral. Si se queda desempleado, se queda en la calle. Tenemos que ir pensando un poco por ese lado también. Y por otro lado, creo que enfrentar esto únicamente con políticas represivas no da resultado. Y yo sé que me van a salir con el caso de El Salvador, pero en El Salvador, más que nada, hay que analizar varias cuestiones. Ahí hubo un pacto con las pandillas. El Salvador teníamos un problema de pandillas que de narcotráfico. Ojo con eso. Sí, es que nosotros tenemos otros problemas. No son los mismos del Salvador. Y tampoco me parece la solución, porque esto se va a saber en un par de años. Ahora mismo a lo mejor encarcelaron a todo el mundo en El Salvador. Entonces, bueno, es como decirle a la gente, bueno, ustedes no salen más a partir de las 10 de la noche. Ahí la seguridad va a aumentar, ¿verdad? O quédense en sus casas. Y nos vende que la solución es la cárcel. Sí, pero... ¿qué se hace después? ¿Qué se hace después? Claro, ¿qué se hace después? Porque estos problemas tienen raíces muy profundas. Y yo sé que la gente quiere escuchar que esto se va a solucionar pasado mañana o la semana que viene. Otro problema que yo me olvidé, lo dije indirectamente, es el grave problema de corrupción y de inficionamiento criminal que tiene nuestra policía. O sea, uno revisa los diarios y va a encontrar
un policía que acosó a una mujer en una misión oficial, otro que golpeó a su esposa, otro que se involucró en narcotráfico, otro que estuvo apretando turistas. Todos los días pasa eso, todos los días casi 2, 3 episodios por semana en algunos momentos. Entonces, nosotros tenemos que hacer una profunda reforma policial. Totalmente. Si no tocamos eso... Bastante interesante realmente. Lástima que el tiempo pasó volando, ¿verdad? Porque la verdad que es un... Escucharlo, impresionante. No es que no tengamos para preguntar, sino que era muy interesante, no queríamos interrumpir tampoco. Claro, pero lo comprometemos en una próxima entrega del programa para que pueda venir otra vez, para que podamos hablar más temas referentes a esto. Porque es realmente importante abordar desde todo punto de vista, desde lo histórico, yo creo que mirando social, un poco más allá, represivo, claro. Sí, de lo que porque normalmente vemos a diario en las noticias, de que esto, que la ley, que la represión, como dice él, creo que hay que hacer una mirada más analítica. Claro, y también es lo que muchas veces nosotros pedimos, ¿por qué no le mandan a la cárcel? Sí. Hay que entender, definitivamente. Sí. Gracias, Jorge Rolón Luna, analista en seguridad, por estar hoy acá con nosotros. ¿Sí? A las órdenes, un gusto. Bueno, muchísimas gracias. Breve pausa y ya volvemos con más. Bueno, seguimos aquí en Coapé y vamos a hablar con la fiscal Laura Romero con respecto al caso de Katia. ¿Cómo te va, doctora? Buenas noches. Buenas noches para ustedes y para su audiencia. Bueno, doctora, comentanos qué es lo que pasa con el caso de Katia, porque la semana pasada vino su hermana y acompañada de una abogada, nos habló acerca de un escrito en donde aparece Osvaldo Saracho, pero en su descripción de la edad y también su lugar de nacimiento no coincide. ¿Qué es lo que pasó ahí? Y el cambio de carátula, supuestamente. Sí. Bueno, no, nada de eso ocurrió, no hay ningún cambio de carátula. No hay ningún escrito presentado por la Fiscalía de manera errónea. La Fiscalía que está a mi cargo lleva la causa desde el día 1, desde el momento que ocurrió el accidente. Justamente he visto el material y me quedé muy sorprendida porque ella dice, él no está imputado aún, ¿verdad? Yo quiero creer que es por desconocimiento y porque a lo mejor los nervios, el dolor, de repente nos hacen decir cosas así, ¿verdad? Él está imputado desde el mismo día en que ocurrió el hecho. Ocurrió el hecho a las 7 de la mañana más o menos, él fue imputado a las 5 de la tarde. La investigación se llevó a cabo de manera correcta por los 6 meses que nos dio el juzgado. Fue acusado, la Fiscalía presentó acusación y solicitó la apertura a juicio oral y público en tiempo y forma. Se llevó a cabo la audiencia preliminar. Ciertamente la primera vez que se le citó hubieron problemas con el móvil de emboscada, entonces él no pudo llegar. A raíz de eso, para la segunda convocatoria, para evitar que se vuelva a suspender, entonces se puso ya que podría ser si él no llegaba, también de manera telemática para evitar la nueva suspensión de la audiencia. Pero él llegó, efectivamente le llevaron, llegó con el móvil de la penitenciaría de emboscada, estuvo su abogada, habló de la querella, el abogado de la defensa, él, y también estuve yo en la audiencia, y eso se realizó de manera correcta. Lo que ocurre posteriormente a eso es lo que a ellos les sorprende, y sin embargo yo hablé con su abogada, nosotros tuvimos comunicación desde un principio, y le dije que probablemente ocurrió un error material involuntario porque aparentemente se empezó a realizar la resolución, pero encima de una resolución que ya se había hecho, no se realizaron los cambios correspondientes. Tipo un copy-paste más o menos. Claro, se empezó a corregir. El famoso empezaron a corregir por la carátula, corrigió el visto. Y vos sabés que, fiscal, acá analizamos el documento porque ella lo trajo acá en estudio. Y llegamos justamente prácticamente a esa conclusión de que hubo un error de tipeo, posiblemente porque no coincidían los datos, por ejemplo, de su nombre de sus padres, su número de cédula y tampoco su lugar de origen. Entonces, posiblemente un error. Entonces, nos confirmás porque... De una homonimia también. Sí, homonimia también sospechamos. No, nada de eso. Se empezó a corregir y bueno, después aparentemente se fue la energía eléctrica. Cuando volvió, no se grabó todo y ya se subió de esa manera. Ahora, doctora... Cuando nos damos cuenta a la tarde, noche, porque a nosotros nos llegan las notificaciones durante todo el día. Entonces
Primero presentó la querella, la aclaratoria, porque ella ya alzó a la noche, yo lo hice recién a la mañana siguiente porque no tenía los datos conmigo, no estaba en mi domicilio cuando revisé. Entonces, al día siguiente temprano, también presenté la aclaratoria. Sí. Y a eso la jueza no hace lugar a la aclaratoria en el sentido de que toda la resolución estaba mal. Entonces, ella anula esa resolución y saca una nueva resolución. Entonces queda sin efecto. Claro, deja sin efecto totalmente la primera. Pero eso no afecta en nada en las determinaciones hechas hasta ahora, porque ese es el temor de la familia y eso es lo que queríamos aclarar contigo, fiscal. No, absolutamente. El AI 717, que es el que está incorrecto, queda absolutamente anulado y se fija una nueva fecha para de lunes 29 a las 9 de la mañana y se va a volver a hacer la audiencia preliminar y la resolución. Perfecto. De hecho, él ya está también notificado, yo ya me notifiqué. Quiero hacer una acotación. En particular, tanto mi asistente como yo hemos estado en comunicación con la familia todo el tiempo. A mí me sorprende mucho que ella diga que duda o que... Pero en realidad, ¿sabes qué? La abogada fue la que nos dijo todo eso, fiscal. Tengo que aclarar. Porque, por supuesto, las personas que son los familiares no van a tener ese conocimiento, pero la abogada es que insistió en eso y nos llamó también la atención, por supuesto. Pero entendemos bastante, porque sabíamos que la imputación ya se dio, ¿verdad? Pero necesitamos escuchar de tu parte para poder aclarar esto a la familia. Fiscal, te agradecemos por tu tiempo. Ya no tenemos más tiempo, nomás por eso no nos extendemos más, pero en la próxima otra vez volvemos a comunicarnos contigo. Pero ya está aclarado la situación también. Sí. Gracias, fiscal Laura Romero. Se le imputó todo. Desde el día 1. Sí, acusación y todo ya hay. Sí. Ahora falta fecha nomás ya para juicio. El error de tipeo se anuló y... Con esto nos vamos, Raúl. Nos vamos. Muchas gracias. Chao, chao.